1 teórico. Las 3 grandes hipótesis psicopatológicas freudianas. Unidad 4. Las neuropsicosis de defensa, Freud. El complejo sintomático de la histeria justifica el supuesto de una escisión de la conciencia con formación de grupos psíquicos separados. Según la doctrina de Janet, la escisión de conciencia es un rasgo primario de la alteración histérica. Tiene por base una endeblez innata de la aptitud para la síntesis psíquica, un estrechamiento del campo de conciencia, que como estigma psíquico testimonia la degeneración de los individuos histéricos. Según Breuer, base y condición de la histeria es el advenimiento de unos estados de conciencia peculiarmente oníricos, con una aptitud limitada para la asociación, a los que propone denominar estados hiponoides. La escisión de conciencia es, pues, secundaria, adquirida. Se produce en virtud de que las representaciones que afloran en estados hiponoides están segregadas del comercio asociativo con el restante contenido de la conciencia. Ahora Freud aporta la prueba de otras 2 formas extremas de histeria. Para la primera de esas formas consigue demostrar repetidas veces que la escisión del contenido de conciencia es la consecuencia de un acto voluntario del enfermo, vale decir, es introducida por un empeño voluntario cuyo motivo es posible indicar. No sostiene que el enfermo se proponga producir una escisión de su conciencia. Su propósito es otro, pero él no alcanza su meta, sino que genera una escisión de conciencia. Solo he de considerar aquí la segunda forma de la histeria, que designará como histeria de defensa, separándola así de la histeria hipnoide y de la histeria de retención. Esos pacientes analizados por Freud gozaron de salud psíquica hasta el momento en que sobrevino un caso de inconciabilidad en su vida de representaciones, es decir, hasta que se presentó a su yo una vivencia, una representación, una sensación que despertó un afecto tan penoso que la persona decidió olvidarla, no confiando en poder solucionar con su yo, mediante un trabajo de pensamiento, la contradicción que esa representación inconciliable le oponía. Ese olvido no se logró, sino que llevó a diversas reacciones patológicas que provocaron una histeria, o una representación obsesiva, o una psicosis alucinatoria. En la aptitud para provocar mediante aquel empeño voluntario uno de estos estados, todos los cuales se conectan con una escisión de conciencia, ha de verse la expresión de una predisposición patológica, que, empero, no necesariamente es idéntica a una degeneración personal o hereditaria. La tarea que el yo defensor se impone, tratar como no acontecida, la representación inconciliable, es directamente insoluble para él. Una vez que la huella anémica y el afecto adherido a la representación están ahí, ya no se los puede extirpar. Por eso equivale a una solución aproximada de esta tarea lograr convertir esta representación intensa en una débil, arrancarle el afecto, la suma de excitación que sobre ella gravita. Entonces esa representación débil dejará de plantear totalmente exigencias al trabajo asociativo. Empero, la suma de excitación divorciada de ella tiene que ser aplicada a otro empleo. En la histeria, el modo de volver inocua la representación inconciliable es transponer a lo corporal la suma de excitación, para lo cual Freud propondrá el nombre de conversión. La conversión puede ser total o parcial, y sobrevendrá en aquella inervación motriz o sensorial que mantenga un nexo, más íntimo o más laxo, con la vivencia traumática. El yo ha conseguido así quedar exento de contradicción, pero, a cambio, ha echado sobre sí el lastre de un símbolo anémico que habita la conciencia al modo de un parásito. En tales condiciones, la huella anémica de la representación reprimida no ha sido sepultada, sino que forma en lo sucesivo el núcleo de un grupo psíquico segundo. Una vez formado en un momento traumático, ese núcleo para una escisión histérica, su engrosamiento se produce en otros momentos que se podrían llamar traumáticos auxiliares, toda vez que una impresión de la misma clase, recién advenida, consiga perforar la barrera que la voluntad había establecido, aportar nuevo afecto a la representación debilitada e imponer por un momento el enlace asociativo de ambos grupos psíquicos, hasta que una nueva conversión ofrezca defensa. No discernimos el factor característico de la histeria en la escisión de conciencia, sino en la aptitud para la conversión. Y tenemos derecho a citar como una pieza importante de la predisposición histérica la capacidad psicofísica para trasladar a la inervación corporal unas sumas tan grandes de excitación. Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, Freud. Introducción. Freud ha reunido la histeria, las representaciones obsesivas, así como ciertos casos de confusión alucinatoria aguda, bajo el título de neuropsicosis de defensa. Ellas nacían mediante el mecanismo psíquico de la defensa, inconsciente, es decir, a raíz del intento de reprimir una representación inconciliable que había entrado en penosa oposición con el yo del enfermo. Y la etiología específica de la histeria. Los síntomas de la histeria solo se vuelven inteligibles reconduciéndolos a unas vivencias de eficiencia traumática, y estos traumas psíquicos se refieren a la vida sexual.
Para la causación de la histeria no basta que en un momento cualquiera de la vida se presente una vivencia que de alguna manera roce la vida sexual y devenga patógena por el desprendimiento y la sofocación de un afecto penoso. Antes bien, es preciso que estos traumas sexuales correspondan a la niñez temprana, el periodo de la vida anterior a la pubertad, y su contenido tiene que consistir en una efectiva irritación de los genitales, procesos semejantes al coito. La condición específica de la histeria es la pasividad sexual en períodos presexuales. No son las vivencias mismas las que poseen efecto traumático, sino solo su reanimación como recuerdo, después que el individuo ha ingresado en la madurez sexual. Todas las vivencias y excitaciones que preparan u ocasionan el estallido de la histeria en el periodo de la vida posterior a la pubertad solo ejercen su efecto, comprobadamente, por despertar la huella anémica de esos traumas de la infancia, huella que no deviene entonces consciente, sino que conduce al desprendimiento de afecto y la represión. Las representaciones obsesivas tienen de igual modo por premisa una vivencia sexual infantil. La neurastenia y la neurosis de angustia son efectos inmediatos de las noxas sexuales mismas, y las dos neurosis de defensa son consecuencias mediatas de influjos nocivos sexuales que sobrevinieron antes del ingreso en la madurez sexual, o sea, consecuencias de las huellas MNE con acento agudo micas psíquicas de estas noxas. Introducción al narcisismo, Freud. El término narcisismo proviene de la descripción clínica y fue escogido por Nack para designar aquella conducta por la cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al que daría al cuerpo de un objeto sexual. En este cuadro el narcisismo cobra el significado de una perversión que ha absorbido toda la vida sexual de la persona. Resultó después evidente a la observación psicoanalítica que rasgos aislados de esa conducta aparecen en muchas personas aquejadas por otras perturbaciones. Por fin, surgió la conjetura de que una colocación de la libido definible como narcisismo podía entrar en cuenta en un radio más vasto y reclamar su sitio dentro del desarrollo sexual regular del hombre. El narcisismo, en este sentido, no sería una perversión sino el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación, de la que justificadamente se atribuye una dosis a todo ser vivo. Los enfermos que Freud propuso designar parafrénicos muestran dos rasgos fundamentales de carácter: el delirio de grandeza y el extrañamiento de su interés respecto del mundo exterior. También el histérico y el neurótico obsesivo han resignado el vínculo con la realidad, pero el análisis muestra que en modo alguno han cancelado el vínculo erótico con personas y cosas. Aún lo conservan en la fantasía, vale decir, han sustituido o los han mezclado con estos, por un lado, y por el otro, han renunciado a emprender las acciones motrices que les permitirían conseguir sus fines en esos objetos. En la esquizofrenia la libido sustraída del mundo exterior fue conducida al yo, y así surgió una conducta que podemos llamar narcisismo. Ahora bien, el delirio de grandeza no es por su parte una creación nueva, sino la amplificación y el despliegue de un estado que ya antes había existido. Así, nos vemos llevados a concebir el narcisismo que nace por replegamiento de las investiduras de objeto como un narcisismo secundario que se edifica sobre la base de otro, primario, oscurecido por múltiples influencias. Vemos también a grandes rasgos una oposición entre la libido yoica y la libido de objeto. Cuanto más gasta una, tanto más se empobrece la otra. El estado del enamoramiento se nos aparece como la fase superior de desarrollo que alcanza la segunda. Lo concebimos como una resignación de la personalidad propia en favor de la investidura de objeto y discernimos su opuesto en la fantasía de fin del mundo de los paranoicos. En definitiva concluimos que al comienzo están juntas en el estado del narcisismo y son indiscernibles para nuestro análisis grueso, y solo con la investidura de objeto se vuelve posible diferenciar una energía sexual, la libido, de una energía de las pulsiones yoicas. Es un supuesto necesario que no esté presente desde el comienzo en el individuo una unidad comparable al yo. El yo tiene que ser desarrollado. Ahora bien, las pulsiones autoeróticas son iniciales, primordiales, por tanto, algo tiene que agregarse al autoerotismo, una nueva acción psíquica, para que el narcisismo se constituya. 2. De nuevo tendremos que colegir la simplicidad aparente de lo normal desde las desfiguraciones y exageraciones de lo patológico. No obstante, para aproximarnos al conocimiento del narcisismo nos quedan expeditos algunos otros caminos que Freud describirá en el siguiente orden: la consideración de la enfermedad orgánica, de la hipocondría y de la vida amorosa de los sexos. Es sabido que la persona afligida por un dolor orgánico y por sensaciones penosas resigna su interés por todas las cosas del mundo exterior que no se relacionen con su sufrimiento. Mientras sufre retira de sus objetos de amor el interés libidinal, cesa de amar. Diríamos entonces, el enfermo retira sobre su yo sus investiduras libidinales para volver a enviarlas después de curarse. También el estado del dormir implica un retiro narcisista de las posiciones libidinales sobre la persona propia,
más precisamente, sobre el exclusivo deseo de dormir. La hipocondría se exterioriza, al igual que la enfermedad orgánica, en sensaciones corporales penosas y dolorosas, y coincide también con ella por su efecto sobre la distribución de la libido. El hipocondríaco retira interés y líbido de los objetos del mundo exterior y los concentra sobre el órgano que le atarea. Ahora bien, el modelo que conocemos de un órgano de sensibilidad dolorosa, que se altera de algún modo y a pesar de ello no está enfermo en el sentido habitual, son los genitales en su estado de excitación. Llamemos a la actividad por la cual un lugar del cuerpo envía a la vida anímica estímulos de excitación sexual, su erogenidad. Podemos decidirnos a considerar la erogenidad como una propiedad general de todos los órganos, y ello nos autorizaría a hablar de su aumento o su disminución en una determinada parte del cuerpo. A cada una de estas alteraciones de la erogenidad en el interior de los órganos podría serle paralela una alteración de la investidura libidinal dentro del yo. El displacer en general es la expresión de un aumento de tensión. Puesto que la parafrenia a menudo trae consigo un deshacimiento meramente parcial de la libido respecto de los objetos, dentro de su cuadro pueden distinguirse tres grupos de manifestaciones. 1. Las de la normalidad conservada o la neurosis. 2. Las del proceso patológico, y 3. Las de la restitución, que deposita de nuevo la libido en los objetos al modo de una histeria o al modo de una neurosis obsesiva. Una tercera vía de acceso al estudio del narcisismo es la vida amorosa del ser humano dentro de su variada diferenciación en el hombre y en la mujer. Reparamos primero en que el niño elige sus objetos sexuales tomándolos de sus vivencias de satisfacción. Las primeras satisfacciones sexuales autoeróticas son vivenciadas a remolque de funciones vitales que sirven a la autoconservación. Las pulsiones sexuales se apuntalan al principio en la satisfacción de las pulsiones yoicas, y solo más tarde se independizan de ellas. Ahora bien, ese apuntalamiento sigue mostrándose en el hecho de que las personas encargadas de la nutrición, el cuidado y la protección del niño devienen los primeros objetos sexuales. Junto a este tipo y a esta fuente de elección de objeto, que puede llamarse el tipo del apuntalamiento, la investigación analítica nos ha puesto en conocimiento de un segundo tipo. Hemos descubierto que ciertas personas, señaladamente aquellas cuyo desarrollo libidinal experimentó una perturbación, no eligen su posterior objeto de amor según el modelo de la madre, sino según el de su persona propia. Manifiestamente se buscan a sí mismos como objeto de amor, exhiben el tipo de elección de objeto que ha de llamarse narcisista. Todo ser humano tiene abiertos frente a sí ambos caminos para la elección de objeto, pudiendo preferir uno o el otro. Decimos que tiene dos objetos sexuales originarios, él mismo y la mujer que lo crió, y presuponemos entonces en todo ser humano el narcisismo primario que, eventualmente, puede expresarse de manera dominante en su elección de objeto. Con particular nitidez se evidencia que el narcisismo de una persona despliega gran atracción sobre aquellas otras que han desistido de la dimensión plena de su narcisismo propio y andan en requerimiento del amor de objeto. Aun para las mujeres narcisistas, las que permanecen frías hacia el hombre, hay un camino que lleva al pleno amor de objeto. En el hijo que dan a luz se les enfrenta una parte de su cuerpo propio como un objeto extraño al que ahora pueden brindar, desde el narcisismo, el pleno amor de objeto. Se ama. 1. Según el tipo narcisista. A. A lo que uno mismo es, a sí mismo. B. A lo que uno mismo fue. C. A lo que uno querría ser. D. A la persona que fue una parte del sí mismo propio. 2. Según el tipo del apuntalamiento. A. A la mujer nutricia. B. Al hombre protector. Y a las personas sustitutivas que se alinean formando series en cada uno de esos caminos. 3. La observación del adulto normal muestra amortiguado el delirio de grandeza que una vez tuvo, y borrados los caracteres psíquicos desde los cuales hemos discernido su narcisismo infantil. Tenemos sabido que emociones pulsionales libidinosas sucumben al destino de la represión patógena cuando entran en conflicto con las representaciones culturales y éticas del individuo. La represión, hemos dicho, parte del yo. Podríamos precisar, del respeto del yo por sí mismo. La formación de ideal sería, de parte del yo, la condición de la represión. Y sobre este yo ideal recae ahora el amor de sí mismo de que en la infancia gozó el yo real. El narcisismo aparece desplazado a este nuevo yo ideal que, como el infantil, se encuentra en posesión de todas las perfecciones valiosas. Lo que él proyecta frente a sí como su ideal es el sustituto del narcisismo perdido de su infancia, en la que él fue su propio ideal. La sublimación es un proceso que atañe a la libido de objeto y consiste en que la pulsión se lanza a otra meta, distante de la satisfacción sexual. El acento recae entonces en la desviación respecto de lo sexual. La idealización es un proceso que envuelve al objeto. Sin variar de naturaleza, este es engrandecido y realzado psíquicamente. La idealización es posible tanto en el campo de la libido yoica cuanto en el de la libido de objeto.
Y entonces, puesto que la sublimación describe algo que sucede con la pulsión, y la idealización algo que sucede con el objeto, es preciso distinguirlas en el plano conceptual. La formación del ideal aumenta las exigencias del yo y es el más fuerte favorecedor de la represión. La sublimación constituye aquella vía de escape que permite cumplir esa exigencia sin dar lugar a la represión. No nos asombraría que nos estuviera deparado hallar una instancia psíquica particular cuyo cometido fuese velar por el aseguramiento de la satisfacción narcisista proveniente del ideal del yo, y con ese propósito observase de manera continua al yo actual midiéndolo con el ideal. Lo que llamamos nuestra conciencia moral satisface esa caracterización. La incitación para formar el ideal del yo, cuya tutela se confía a la conciencia moral, partió en efecto de la influencia crítica de los padres, ahora agenciada por las voces, y a la que en el curso del tiempo se sumaron los educadores, los maestros y, como enjambre indeterminado e inacabable, todas las otras personas del medio. La institución de la conciencia moral fue en el fondo una encarnación de la crítica de los padres, primero, y después de la crítica de la sociedad. La formación del sueño se origina bajo el imperio de una censura que constriñe a los pensamientos oníricos a desfigurarse. Ahora bien, no imaginamos esa censura como un poder particular, sino que escogimos esta expresión para designar un aspecto de las tendencias represoras que gobiernan al yo, su aspecto vuelto a los pensamientos oníricos. Si nos internamos más en la estructura del yo, podemos individualizar también al censor del sueño en el ideal del yo y en las exteriorizaciones dinámicas de la conciencia moral. El sentimiento de sí se nos presenta en primer lugar como expresión del granador del yo, como tal, prescindiendo de su condición de compuesto. Todo lo que uno posee o ha alcanzado, cada resto del primitivo sentimiento de omnipotencia corroborado por la experiencia, contribuye a incrementar el sentimiento de sí. El sentimiento de sí depende de manera particularmente estrecha de la libido narcisista. Además, es fácil observar que la investidura libidinal de los objetos no eleva el sentimiento de sí. La dependencia respecto del objeto amado tiene el efecto de rebajarlo. El que está enamorado está humillado. El que ama ha sacrificado, por así decir, un fragmento de su narcisismo, y solo puede restituírselo a trueque de ser amado. En todos estos vínculos el sentimiento de sí parece guardar relación con el componente narcisista de la vida amorosa. Las relaciones del sentimiento de sí con el erotismo pueden exponerse en algunas fórmulas de la siguiente manera. Hay que distinguir dos casos, según que las investiduras amorosas sean acordes con el yo o, al contrario, hayan experimentado una represión. En el primer caso, el amar es apreciado como cualquier otra función del yo. El amar en sí rebaja la autoestima, mientras que ser amado, poseer al objeto amado, vuelven a elevarla. En el caso de la libido reprimida, la investidura de amor es sentida como grave reducción del yo, la satisfacción de amor es imposible, y el reenriquecimiento del yo solo se vuelve posible por el retiro de la libido de los objetos. El retroceso de la libido de objeto al yo, su mudanza en narcisismo, vuelve, por así decirlo, a figurar un amor dichoso, y por otra parte un amor dichoso real responde al estado primordial en que libido de objeto y libido yoica no eran diferenciables. El desarrollo del yo consiste en un distanciamiento respecto del narcisismo primario y engendra una intensa aspiración a recobrarlo. Este distanciamiento acontece por medio del desplazamiento de la libido a un ideal del yo impuesto desde fuera. La satisfacción se obtiene mediante el cumplimiento de este ideal. Simultáneamente, el yo ha emitido las investiduras libidinosas de objeto. El yo se empobrece en favor de estas investiduras así como del ideal del yo, y vuelve a enriquecerse por las satisfacciones de objeto y por el cumplimiento del ideal. El ideal del yo ha impuesto difíciles condiciones a la satisfacción libidinal con los objetos, haciendo que su censor rechace por inconciliable una parte de ella. Donde no se ha desarrollado un ideal así, la aspiración sexual correspondiente ingresa inmodificada en la personalidad como perversión. Neurosis y psicosis, Freud. La neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y su ello, en tanto que la psicosis es el desenlace análogo de una similar perturbación en los vínculos entre el yo y el mundo exterior. Las neurosis de transferencia se generan porque el yo no quiere acoger ni dar trámite motor a una moción pulsional pujante en el ello, o le impugna el objeto que tiene por meta. En tales casos, el yo se defiende de aquella mediante el mecanismo de la represión. Lo reprimido se revuelve contra ese destino y, siguiendo caminos sobre los que el yo no tiene poder alguno, se procura una subrogación sustitutiva que se impone al yo por la vía del compromiso. Es el síntoma. El yo encuentra que este intruso amenaza y menoscaba su unicidad. Prosigue la lucha contra el síntoma tal como se había defendido de la moción pulsional originaria, y todo esto da por resultado el cuadro de la neurosis. El yo se ha puesto del lado del superyo y del mundo exterior, cuyos reclamos poseen en él más fuerza que las exigencias pulsionales del ello, y que el yo es poder que ejecuta la represión de aquel sector del ello,
afianzándola mediante la contrainvestidura de la resistencia. El yo ha entrado en conflicto con ello, al servicio del superyo y de la realidad. He ahí la descripción válida para todas las neurosis de transferencia. Por el otro lado, igualmente fácil nos resulta tomar, de nuestra previa intelección del mecanismo de la psicosis, ejemplos referidos a la perturbación del nexo entre el yo y el mundo exterior. En la amentia el mundo exterior no es percibido de algún modo, o bien su percepción carece de toda eficacia. Normalmente, el mundo exterior gobierna al ello por dos caminos. En primer lugar, por las percepciones actuales, de las que siempre es posible obtener nuevas, y, en segundo lugar, por el tesoro némico de percepciones anteriores que forman, como mundo interior, un patrimonio y componente del yo. Ahora bien, en la amentia no solo se rehúsa admitir nuevas percepciones, también se resta el valor psíquico al mundo interior, que hasta entonces subrogaba al mundo exterior como su copia, y el yo se crea, soberanamente, un nuevo mundo exterior e interior, y hay dos hechos indudables. Que este nuevo mundo se edifica en el sentido de las mociones de deseo del ello, y que el motivo de esta ruptura con el mundo exterior fue una grave frustración, de negación, de un deseo por parte de la realidad. Acerca de otras formas de psicosis, las esquizofrenias, se sabe que tienden a desembocar en la apatía afectiva, vale decir, la pérdida de toda participación en el mundo exterior. El delirio se presenta como un parche colocado en el lugar donde originariamente se produjo una desgarradura en el vínculo del yo con el mundo exterior. La etiología común para el estallido de una psiconeurosis o de una psicosis sigue siendo la frustración, el no cumplimiento de uno de aquellos deseos de la infancia, eternamente indómitos, que tan profundas raíces tiene nuestra organización comandada filogenéticamente. Esa frustración siempre es, en su último fundamento, una frustración externa. El efecto patógeno depende de lo que haga el yo en semejante tensión conflictiva. Si permanece fiel a su vasallaje hacia el mundo exterior y procura sujetar al ello, o si es avasallado por el ello y así se deja arrancar de la realidad. Podemos postular provisionalmente la existencia de afecciones en cuya base se encuentre un conflicto entre el yo y el superyo. El análisis nos da cierto derecho a suponer que la melancolía es un paradigma de este grupo, por lo cual reclamaríamos para esas perturbaciones el nombre de psiconeurosis narcisistas. La neurosis de transferencia corresponde al conflicto entre el yo y el ello, la neurosis narcisista al conflicto entre el yo y el superyo, la psicosis al conflicto entre el yo y el mundo exterior. La pérdida de realidad en la neurosis y la psicosis Freud. Uno de los rasgos diferencias entre neurosis y psicosis que en la primera el yo, en vasallaje a la realidad, sofoca un fragmento de ello, vida pulsional, mientras que en la psicosis ese mismo yo, al servicio del ello, se retira de un fragmento de la realidad, contenido objetivo. Por lo tanto, lo decisivo para la neurosis sería la hiperpotencia del influjo objetivo, y para psicosis, la hiperpotencia del ello. La pérdida de realidad, objetiva, estaría dada de antemano en la psicosis. En cambio, se creería que la neurosis la evita. Cada neurosis perturba de algún modo el nexo del enfermo con la realidad, es para él un medio de retirarse de esta y, en sus formas más graves, importa directamente una huida de la vida real. La contradicción solo subsiste mientras tenemos en vista la situación inicial de la neurosis, cuando el yo, al servicio de la realidad, emprende la represión de una moción pulsional. Pero eso no es todavía la neurosis misma. Ella consiste, más bien, en los procesos que aportan un resarcimiento a los sectores perjudicados del ello. Por tanto, en la reacción contra la represión y en el fracaso de esta. El aflojamiento del nexo con la realidad es entonces la consecuencia de este segundo paso en la formación de la neurosis, y no deberíamos asombrarnos si la indagación detallada llegara a mostrar que la pérdida de realidad atañe justamente al fragmento de esta última a causa de cuyos reclamos se produjo la represión de la pulsión. También la psicosis se perfila en dos pasos, el primero de los cuales, esta vez, arrancar al yo de la realidad, en tanto el segundo quisiera indemnizar los perjuicios y restableciera el vínculo con la realidad a expensas del ello. El segundo paso de la psicosis quiere también compensar la pérdida de realidad, mas no a expensas de una limitación del ello como la neurosis lo hacía a expensas del vínculo con lo real, sino por otro camino, más soberano. Por creación de una realidad nueva, que ya no ofrece el mismo motivo de escándalo que la abandona. En consecuencia, el segundo paso tiene por soporte las mismas tendencias en la neurosis y en la psicosis. En ambos casos sirve al afán de poder del ello, que no se deja constreñir por la realidad. Tanto neurosis como psicosis expresan la rebelión del ello contra el mundo exterior, expresan su displacer o, si se quiere, su incapacidad para adaptarse al apremio de la realidad. En la neurosis se evita, al modo de una huida, un fragmento de la realidad, mientras que en la psicosis se lo reconstruye. Dicho de otro modo, en la psicosis, a la huida inicial sigue una fase activa de reconstrucción. En la neurosis, la obediencia inicial es seguida por un posterior intento de huida. O de otro modo todavía,
La neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella. La psicosis la desmiente y procura sustituirla. En la psicosis, el remodelamiento de la realidad tiene lugar en los sedimentos psíquicos de los vínculos que hasta entonces se mantuvieron con ella, o sea en las huellas MNE con acento agudo micas, las representaciones y los juicios que se habían obtenido de ella hasta ese momento, y por los cuales era subrogada en el interior de la vida anímica. Pero el vínculo con la realidad nunca había quedado concluido, sino que se enriquecía y variaba de continuo mediante percepciones nuevas. De igual modo, a la psicosis se le plantea la tarea de procurarse percepciones tales que correspondan a la realidad nueva, lo que se logra de la manera más radical por la vía de la alucinación. Es lícito construir el proceso de acuerdo con el modelo de la neurosis. En esta última vemos que se reacciona con angustia tan pronto como la emoción reprimida empuja hacia adelante, y que el resultado del conflicto no puede ser otro que un compromiso, e incompleto como satisfacción. Es probable que en la psicosis el fragmento de la realidad rechazado se vaya imponiendo cada vez más a la vida anímica, tal como en la neurosis lo hacía la emoción reprimida, y por eso las consecuencias son en ambas cosas las mismas. Otra analogía entre neurosis y psicosis es que en ambas la tarea que debe acometerse en el segundo paso fracasa parcialmente, puesto que no puede crearse un sustituto cabal para la pulsión reprimida, neurosis, y la subrogación de la realidad no se deja verter en los moldes de formas satisfactorias. Pero en uno y otro caso los acentos se distribuyen diversamente. En la psicosis, el acento recae íntegramente sobre el primer paso, que es en sí patológico, y solo puede llevar a la enfermedad. En la neurosis, en cambio, recae en el segundo, el fracaso de la represión, mientras que el primer paso puede lograrse, y en efecto se logra innumerables veces en el marco de la salud, si bien ello no deja de tener sus costos y muestra, como secuela, indicios del gasto psíquico requerido. La neurosis se conforma, por regla general, con evitar el fragmento de realidad correspondiente y protegerse del encuentro con él. Ahora bien, el tajante distingo entre neurosis y psicosis debe amenguarse, pues tampoco en la neurosis faltan intentos de sustituir la realidad indeseada por otra más acorde al deseo. La posibilidad de ello la da la existencia de un mundo de la fantasía. De este mundo de fantasía toma la neurosis el material para sus neoformaciones de deseo, y comúnmente lo halla, por el camino de la regresión, en una prehistoria real más satisfactoria. Para ambas neurosis y psicosis, no solo cuenta el problema de la pérdida de realidad, sino el de un sustituto de realidad.